Como siempre es un privilegio el poder compartir en este domingo todo aquello que el Señor ponga en nuestro corazón. Es importante el que nosotros de alguna manera estemos en una permanente renovación de nuestro entendimiento respecto de las intenciones que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. Y ciertamente las intenciones de Dios para con nosotros son siempre buenas intenciones. De hecho, la palabra nos deja muy claro el hecho de que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien para nosotros y no de mal. De allí que generalmente deberíamos estarnos ejercitando dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Todo el bien que seamos capaces de poder imaginarnos a nosotros mismos. El Señor dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, todo el bien que nosotros seamos capaces de poder mirar, interiorizar dentro de cada uno de nosotros, para nosotros mismos, para los nuestros, ¿verdad? Definitivamente todavía se quedaría corto en función de lo que el Señor quiere para ti y para mí. Ahora, esto suena muy bonito, ¿no es cierto? Y para muchos de nosotros este tipo de declaraciones están muy distantes de la voluntad que Dios tenga para con nosotros, porque nosotros estamos habituados al sufrimiento, estamos habituados generalmente a los problemas y a las dificultades como que de alguna manera es el propósito que Dios tiene para con nosotros en este mundo. No olvidemos que Dios nunca tuvo en su corazón, ¿verdad?, el que el ser humano sea un hombre escaso en todas las áreas de su vida. Dios no creó al hombre para la tristeza, para el dolor, para la angustia, para la dificultad, para la enfermedad, para el estrés, para la ansiedad. No, esas cosas nos vienen del enemigo. Ahora es interesante saber que el Señor Jesucristo sí fue enviado con este propósito. Él fue enviado justamente para ser un varón de dolores. Él fue enviado para sufrir en nuestro nombre y para pagar el precio de nuestro pecado. Él es el único que fue preparado por nuestro Padre para que se convierta en el sacrificio vivo por ti y por mí. Y de hecho, la obra preciosa de Jesucristo a nuestro favor hoy nos califica para que podamos, por medio de esa obra, por la sangre preciosa de Cristo, por su cuerpo precioso, para que podamos tener acceso a todas las bendiciones que nuestro Padre siempre tuvo en mente para ti y para mí. Pero esta transformación comienza con la renovación de nuestro entendimiento. Mira, cuando tú naciste de nuevo, es decir, cuando tú confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿sí? Cuando tú realmente creíste en Él, ¿sí? Cuando tú te viste a ti mismo alguien con pecado y que necesitabas efectivamente de el perdón de Cristo por medio de su sacrificio, desde ese momento tú efectivamente te convertiste en una nueva persona y en una nueva criatura. Tú naciste de nuevo. Como decíamos anteriormente, cuando nosotros nacimos en nuestra carne, no nos habíamos enterado. Nosotros comenzamos a tener conciencia de nosotros mismos muy posiblemente a los 4, 5, 6 años, dependiendo de cada uno de nosotros. Seguramente tú en tu cabeza tendrás, ¿verdad?, alguna recordación o la primera recordación de las primeras cosas que te acuerdas. Pues las primeras cosas que tú te acuerdes no eran el principio de tu existencia. Simplemente fue el principio de tu conciencia de tu existencia. Pero sin embargo, tú ya existías bastantes años atrás. Y así sucede también en el mundo espiritual. Cuando nosotros generalmente nacemos por primera vez, a veces no estamos tan conscientes de lo que ha sucedido en nuestro espíritu. Pero en la medida en que efectivamente, ¿verdad?, el tiempo comienza a pasar, porque la Escritura dice que la buena obra que nuestro Padre comenzó, Él también la terminará.
No olvidemos que todos nacemos por la voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad. Dios, por medio de su palabra, realmente nos engendra. Y por su palabra nosotros somos cautivados, somos tomados, somos engendrados y nacemos de nuevo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Ahora, esa nueva criatura, tú debes entender que es santa, que es justa, que es perfecta. Esa nueva criatura tiene toda la sustancia, la esencia y la semilla de lo que Cristo es. ¿Sí? Esa nueva criatura es la que tiene que ir tomando cuerpo en tu espíritu, después en tu alma y en tu propio cuerpo en ti durante esta vida, pero sin embargo, pues esta vida queda demasiado corta para que efectivamente toda esa expresión y manifestación de esa nueva vida en ti pueda ser absolutamente lo que Cristo es. Es por eso que nosotros necesitamos ser transformados, ¿verdad? A cada momento. Ahora, ese hombre nuevo que es santo, que es justo, tiene un problema en tu experiencia actual. Es que tu mente no ha sido todavía renovada. Tu mente no ha sido todavía transformada. Y si tu mente no es transformada, pues evidentemente no va a poder captar, comprender o recibir todos los beneficios de esta nueva vida, ¿verdad? Que tú y yo tenemos. Ahora, el propósito de nuestro Padre ha sido entregarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que por medio de Él nosotros tengamos acceso a esta buena vida que Él tiene para ti y para mí. Aquí en nuestras charlas no estamos hablando de que efectivamente no vayan a existir problemas, luchas, dificultades y sufrimientos. Aquí estamos hablando de que ya existe una provisión de parte de Dios para poder de alguna manera enfrentar cada situación y cada circunstancia. Mira, por ejemplo, el Salmo 34, 19 es muy importante porque dice algo interesante para ti y para mí. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Grábate esto en la cabeza, ¿verdad? Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, así que tampoco tú estés, ¿verdad? De alguna manera admirado de que tengas tantas pruebas, tantas luchas y tantas dificultades. Lo que pasa es que hay un enemigo que no quiere, cuando tú comienzas efectivamente a entrar en el conocimiento verdadero del Señor, de su gracia preciosa en ti, Él no quiere que eso prospere en tu corazón. Y Él va a intentar hacer todo lo posible para atacar tu viejo hombre y para desanimarte y para de alguna manera mantenerte incapacitado. Pero fíjate lo que nos dice aquí el Señor, y el Señor no ha cambiado en esta figura. Muchas son las aflicciones del justo. Ahora, el justo es el nuevo hombre que ha nacido en ti. El momento en que tú te veas a ti mismo como el justo, ya estás equivocado, porque no se trata de ti, sino de Cristo viviendo en ti, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que el enemigo lo que intenta permanente y continuamente es que tú te veas a ti mismo, que tú veas tus fortalezas, que tú veas tus capacidades, que tú veas todas tus circunstancias. Déjame decirte que cada vez que nos veamos a nosotros mismos, normalmente vamos a salir defraudados. Pero realmente la idea central es que nosotros tenemos que vernos en la nueva criatura que somos, en el nuevo hombre perfecto que ya somos. Ahora, el problema es que este nuevo hombre, vuelvo y repito, no tiene una mente, ¿verdad?, que le acompañe todavía. Y esta es la mente nuestra que tiene que ser renovada. El Señor nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que primero, fíjate las intenciones del Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Así que no nos admiremos de que tengamos aflicciones, dificultades y luchas. Pero lo más importante no es las aflicciones, fíjate la segunda parte, pero de todas ellas, de todas, no dice de algunas, de todas ellas le librará Jehová. ¿Ok? Así que este es un regalo precioso para ti y para mí. Y yo creo que en consonancia con esta realidad, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo instituyó algo muy importante que quisiese yo traer a colación en esta mañana, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos la famosa institución de la Cena del Señor.
A veces en las iglesias todo lo que significa bautismos, todo lo que significa Santa Cena, ¿verdad? Se han convertido en ciertas prácticas religiosas, ¿sí? En donde simple y sencillamente pues nosotros tenemos de alguna manera un pequeño evento ceremonial que tiene como propósito obedecer desde la perspectiva de nuestra carne a lo que dice la Escritura. Pero no necesariamente, y no olvidemos que la palabra del Señor es espíritu, muchas de las prácticas externas que nosotros manejamos tienen de alguna manera connotación espiritual. Y repasando un poco esta perspectiva interesante, ¿no? Porque nosotros vemos que la institución de la Santa Cena se encuentra desde los evangelios en Mateo, en Marcos y en Lucas. Nosotros tenemos efectivamente este episodio, pero después el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, nos lleva a que entendamos la aplicación de la Santa Cena, que es lo que verdaderamente importa. ¿Sí? La aplicación, los beneficios de poder participar efectivamente de la Cena del Señor. Yo creo que en cierto sentido sí nos hemos estado perdiendo los beneficios de esta propia perspectiva que nuestro Señor y Salvador nos comentó. Y antes de ir a este punto, quisiera, por ejemplo, que veamos nosotros en Primera de Corintios 11:30, fíjate lo que nos dice aquí la Escritura, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí está hablando en antecedente de cómo la práctica de la Santa Cena se había convertido en algo totalmente fuera de la enseñanza de Cristo, ¿no es cierto? Y en algo tan indigno que en lugar de traer bendición o beneficios, lo que estaba trayendo es enfermedad, estaba trayendo debilitamiento, y no solamente en términos físicos, ¿no? Sino en términos emocionales, en términos espirituales, y aún dice, muchos de vosotros duermen, haciendo alusión a dos temas, a la muerte, ¿no? Aún ya muchos han muerto efectivamente por causa de esta circunstancia, y también a esta dormidera espiritual, ¿verdad? Muchos duermen, es decir, de alguna manera estamos ajenos a la realidad espiritual o a las bendiciones que nuestro Padre efectivamente tiene para ti y para mí, porque no estamos entendiendo ni discerniendo, ¿verdad?, lo que significa efectivamente esta institución preciosa que nuestro Señor nos dio. El versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pues si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y fíjate, el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe. Podríamos nosotros ponerlo en la parte positiva de esta aseveración, porque el que come y bebe dignamente, ya no indignamente, porque el que come y bebe dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor, bendición, gracia y misericordia come y bebe para sí. Es efectivamente la otra connotación. Es decir, hay una bendición especial, ¿verdad?, para el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la connotación que había? Que efectivamente en la iglesia de Corinto, se había tergiversado la Santa Cena al punto en donde se había convertido prácticamente en un momento en el cual se veían diferencias sociales, porque unos llevaban comida, otros no tenían que comer, ¿no es cierto? Dice que cada uno se adelantaba a comer su propia comida, no interesándole en absoluto los que de alguna manera no habían traído comida. Dice que unos estaban satisfechos, otros estaban, ¿verdad?, totalmente hambrientos, y otros aún se embriagaban en esa misma cena.
Y el apóstol les dice, ¿qué pues no tenéis casas en donde podáis comer y beber? Pero esto que vosotros hacéis aquí no es celebrar la cena del Señor. Este es el contexto. Pero lo más importante de la enseñanza es que en 1 Corintios 23, él vuelve a recordar estos principios maravillosos de esta Santa Cena, que son principios que tú y yo los podemos aplicar en nuestra vida, porque finalmente esta es la aplicación práctica de lo que el apóstol Pablo, a pesar de que él no estuvo necesariamente como parte integrante del apostolado en los evangelios, sin embargo, el apóstol Pablo después, como todos nosotros sabemos, llegó a ser, digamos que el más grande apóstol. Y como él dice, y no yo, sino la gracia de Dios en mí es la que más ha trabajado, más que todos ellos. El apóstol Pablo trae a colación esta misma institución de Cristo, cuando él no estuvo presente, pero le es revelada nuevamente por Jesucristo para que la pueda aplicar en términos prácticos en la iglesia. Es decir, para que la pueda aplicar para ti y para mí. Y para que no estemos necesariamente débiles, para que no estemos enfermos, para que muchos de nosotros, a consecuencia de los beneficios de la misma, no estemos padeciendo las vicisitudes que de alguna manera tenemos. Es decir, tengamos nosotros a la mano la provisión de parte de nuestro Dios. Tengamos la provisión en medio de la aflicción. Tengamos la provisión en medio de la enfermedad. Tengamos la libertad y la liberación, ¿no es cierto?, en medio de cualquier esclavitud en la cual nos encontremos. Tengamos efectivamente la mano poderosa de Dios a nuestro favor en medio de cualquier circunstancia difícil que tengamos que enfrentar. Porque este es el propósito del Señor. Por eso Él dice algo importante, ¿no es cierto?, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y esto efectivamente para ti y para mí en Cristo Jesús es una realidad cuando de alguna manera vemos estos versículos. Así que mira, vamos a leer lo que dice aquí el apóstol a partir de 1 Corintios versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor directamente, ¿no? Él no estuvo, como expliqué en los evangelios, pero él ya por revelación lo recibe, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, mira, primero esto es muy importante. El propio Señor Jesús, ¿verdad?, sabía que le venía el momento más complicado y crucial de la vida por la cual él había venido efectivamente a este mundo. Es decir, el Señor Jesús la noche que fue entregado, el Señor Jesús la noche que fue traicionado, el Señor Jesús la noche en que iba efectivamente a ser molido, la noche del comienzo en que iba a ser sacrificado, en que iba realmente a ser avergonzado, ¿verdad?, por los demás, no por él mismo, obviamente. La noche en que él sabía que iba a padecer, ¿verdad?, todos estos dolores, toda esta carga de nuestro pecado. Y no olvidemos que en la madrugada anterior él había estado inclusive sudando gotas de sangre por este sufrimiento anticipado que él comenzó a tener, sabiendo como Dios, ¿verdad?, lo que se le venía, ¿verdad?, tomando en cuenta que por supuesto era también un hombre como tú y como yo. Ahora, el Señor Jesús la noche que fue entregado, es muy importante que entendamos, hermanos, que aquí vemos de alguna manera un consejo de parte de Dios para ti y para mí, porque todos vamos a tener en un momento determinado circunstancias difíciles en nuestra vida. Todos vamos a tener situaciones oscuras y circunstancias difíciles y de prueba que nos pueden alcanzar, ¿verdad? Y efectivamente el Señor es justamente en estas circunstancias el que instaura la Santa Cena. Es decir, como diciéndonos, este es un camino que ustedes pueden seguir, ¿verdad?, cuando efectivamente, específicamente, se encuentren rodeados de situaciones complicadas, difíciles, luchas, problemas, pruebas, etcétera. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué es lo que hizo? Tomando en cuenta todo lo que se le venía o lo que ya estaba padeciendo. Dice,
tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Estas palabras para nosotros son muy conocidas. Esta expresión es muy repetitiva, es decir, nos conocemos de memoria. Muchos de nosotros repetíamos esto ya en la Iglesia Católica o repetíamos esto en los cultos como algo pues que nos salía desde nuestra mente de memoria, pero nunca jamás entendiendo y discerniendo realmente la razón, ¿verdad? Que el Señor efectivamente quiere mostrar aquí. Por eso yo creo que es muy importante que comencemos a repasar lo que verdaderamente nuestro Padre está diciendo para que podamos discernir realmente el sacrificio de Cristo a nuestro favor, para que podamos discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es lo que al Señor le interesa, cómo yo voy a practicar, ¿no es cierto?, este tipo de consejos que por supuesto nos van a traer beneficio a todos y cada uno de nosotros. Así que dice que el Señor Jesús, primero la noche que fue entregado, la noche de la tribulación, para ti y para mí, ¿verdad? ¿Qué mejor cosa el poder tener la misma práctica de Jesucristo, la misma práctica que Él para sí mismo practicó, ¿no es cierto?, en medio de la tribulación? Dice, primero tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Primero, mira, el Señor Jesucristo lo que hace aquí es tomar un pan que lo compara con Él mismo. Él dice, tomad y comed, tomó el pan, ¿sí? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Primero, ese pan que el Señor tenía en la mano tipifica, representa efectivamente su propio cuerpo, su propio cuerpo. Es decir, lo que el Señor nos estaba representando allí es que Él es el pan de la vida primero. Ese pan que iba a ser partido tenía efectivamente el propósito de infundir vida a ti y a mí. Él es el pan de la vida y nosotros en el libro de Juan pues vemos muchas veces que Él habló sobre efectivamente que es el pan de la vida. Es decir, Él es el alimento enviado desde el cielo. Él es el maná enviado para ti y para mí, para que nuestro ser interior se alimente. Y a partir de nuestro ser interior puedan efectivamente impartirse todas las bendiciones a nuestro ser exterior. Porque no te olvides que en nosotros, hermano, viven por lo menos 3 personas. Para recordar, nosotros tenemos nuestra carne, tenemos efectivamente nuestra alma, tenemos nuestro espíritu. En nuestro cuerpo carnal, la Escritura nos dice que vive el mal. El apóstol Pablo decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea que en nuestra carne mora el mal. Y el mal no es una cosa, el mal es una persona. No te olvides que quien efectivamente se introdujo en el huerto del Edén, en el corazón de Adán y Eva, no fue más que la misma serpiente a través del engaño y efectivamente tomó cuerpo y se comenzó a manifestar a través del hombre. Así que en nuestro cuerpo carnal vive una persona que se llama Satanás o el enemigo, ¿ok? Que él efectivamente, si le damos oportunidad para que se manifieste, se va a manifestar. Y por eso es que la Escritura nos manda a que nosotros no vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Porque cuando nosotros vivimos en la carne, estamos viviendo en territorio de Satanás. Y cuando vivimos en territorio de Satanás, entonces él lo que va a hacer es expresarse y manifestarse a través de nosotros. Ahora, tenemos nosotros, por el otro lado positivo, la vida, ¿no es cierto?, del Espíritu, que es nuestro otro cuerpo. Tenemos el cuerpo carnal
que fue crucificado en la cruz del Calvario, y tenemos el cuerpo espiritual, que es el nuevo hombre que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Este nuevo hombre es nuestro nuevo cuerpo, el cuerpo que efectivamente es eterno, el cuerpo que tiene que ir creciendo y madurando, ¿verdad? En este espíritu nuevo nuestro, en este espíritu regenerado, vive el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que el espíritu que se une al Espíritu del Señor es un espíritu con él. Y el Espíritu es el Señor. Así que en nuestro espíritu vive Cristo, la persona de Jesucristo. En el espíritu vive la persona de Jesucristo. En nuestro cuerpo carnal vive la persona satánica, la persona diabólica que es Satanás mismo. Y en nuestra alma vivimos nosotros. En nuestra alma tenemos conciencia de nosotros mismos. Así que nosotros somos una suerte de sándwich, si queremos verlo así. Porque o ponemos nuestra mirada en nuestro nuevo cuerpo espiritual para recibir de ese cuerpo espiritual todas las bendiciones de nuestro Dios, y esto es lo que estamos intentando traer ahora, o ponemos nuestra mirada en nuestra propia carne, que es poner la mirada en el propio Satanás, para que efectivamente él comience a tener sustancia, sustantividad, o se pueda comenzar a efectivamente expresar o manifestar a través de nuestra propia vida. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo ahora entendamos, que Él es el pan de vida. Ese pan de vida efectivamente nos ha sido dado a nuestro espíritu. El Señor Jesucristo mora en nuestro espíritu, ¿verdad? Aquí ya nosotros no necesitamos estar peleando contra la carne ni luchar contra Satanás. Aquí lo que nosotros necesitamos es simplemente poner por medio de nuestro espíritu, ¿verdad?, nuestra mirada en el Espíritu de Dios, porque tenemos ya en nosotros al victorioso, al que venció a Satanás, al que venció al mundo, al que venció a la carne. Y cuando Él imparte su vida dentro de cada uno de nosotros, entonces efectivamente vamos a comenzar a obtener los beneficios directos de esa vida que el Señor nos dio. Así que lo primero es que este pan que el Señor Jesucristo está poniendo dentro de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es el pan de vida. Ahora, el Señor dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Primero, el pan que es su propio cuerpo, dice la Escritura, está mostrando, ¿verdad? Nos iba a demostrar a nosotros cuáles son los beneficios que este trae. Primero dice que ese pan lo partió. En Isaías 53:4, hablando del cuerpo de Cristo, la Escritura nos dice, mas el herido o el partido, como le querramos llamar, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo estaba pagando nuestras rebeliones y estaba pagando la culpa y la condena por nuestros pecados. Hermanos, este es el primer beneficio que debemos de entender cuando venimos nosotros efectivamente a la Santa Comunión o a la Santa Cena con el Señor. Que el Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Mira, si eso no significa que mis rebeliones y que mis pecados ya fueron pagados y olvidados por el Señor y ya no se me toman en cuenta para que yo reciba castigo, entonces no estamos recibiendo el beneficio directo de la razón por la cual Cristo murió por mis rebeliones, fue herido por mis rebeliones y fue molido por mis pecados. Si nosotros no somos capaces de absorber esta primer parte, para esto, hermanos, se requiere la fe de la que hemos estado hablando durante todas estas semanas. Si nosotros no hacemos nuestra, ¿verdad?, esa obra, si no hacemos nuestro ese beneficio de Cristo, entonces siempre vamos a estar conscientes de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de nuestras maldades, y por consecuencia siempre vamos a estar esperando de parte de Dios
castigo. De hecho, vamos nosotros de una manera totalmente distorsionada a imputarle a Dios que la enfermedad que tengo es porque Dios me la mandó. Que la dificultad que tengo, que la escasez que tengo, que la situación que tengo es porque Dios me la mandó. De hecho, muchos de nosotros creemos que somos muy, diría que muy humildes cuando estamos de alguna manera confesando que esta circunstancia, esta situación, este problema, esta enfermedad, esta escasez que estoy viviendo es la cruz que el Señor me mandó a mí. Nada que ver con lo que dice la Escritura. Aquí dice que Él fue entregado por mis rebeliones. Aquí dice que Él fue molido por mis pecados. La pregunta es, entonces, ya no tengo yo que pagar por aquellas cosas, porque mi Padre hizo que todas mis maldades, que todos mis pecados, que todos mis errores sean imputados a su amado Hijo. Ahora, si esto es verdad, entonces yo ya no soy culpable delante de Dios. Lo primero que el Señor quiere que tú recibas es la libertad de no sentirte culpable delante de Dios, porque los pecados, las transgresiones, las rebeliones por las cuales Cristo murió son todas desde el día que naciste en tu carne hasta el día que te mueras. No olvidemos que la muerte de Jesucristo para ti y para mí fue hace 2000 años, 2040 años. Fue hace 2000 años. Si esa muerte fue hace 2000 años, Él conocía perfectamente, ya que Él se adelantó a mí toda mi vida al futuro. Y Él sabía todos los pecados que yo iba a cometer. Así que cuando Él murió en la cruz hace 2000 años, Él murió sabiendo y conociendo todos los pecados que yo efectivamente había cometido. Así que esta es una bendición para ti y para mí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros recibamos este primer beneficio, hermano. El primer beneficio es que nosotros no estemos poniendo nuestra mirada en la culpabilidad, en la acusación, en la maldición y en el castigo que efectivamente vienen a consecuencia de nuestro pecado. Si yo vengo y quiero comenzar a disfrutar de los beneficios del sacrificio de Cristo a mi favor, cada vez que yo quiera celebrar la Santa Cena, lo primero que tengo que reconocer es que en el Señor Jesucristo tengo libertad. Que sin merecerlo, porque este no es un tema de mis merecimientos, sin merecerlo, Él efectivamente me amó. Es decir, cuando abundó mi pecado, la gracia de Él sobreabundó. En donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Mira, esto para nuestra mente natural es muy, no difícil, imposible captar. Esto es uno de los beneficios que nosotros tenemos que recibir en nuestra mente renovada. De lo contrario, tú siempre y Satanás va a estar enfocándote en tus actividades, en tus acciones y en ti mismo. Ahora, el Señor está interesado, por supuesto, en que nosotros hagamos buenas obras. El Señor está interesado en que nosotros vivamos una vida de santidad y de justicia. Pero la forma como Él lo hace es por medio de reconocer la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es por medio de reconocer que por la santidad, por la justicia y por la obediencia de Cristo, nosotros efectivamente hoy podemos ser exactamente como Él es. Así como nosotros hemos sido exactos como Adán, porque recibimos de Adán toda la maldad, el pecado y la inclinación hacia efectivamente la impiedad. Todo eso tú y yo lo recibimos de Adán. Es decir, yo le podría echar la culpa al Señor y decir, Señor, a ver, pero ¿qué me estás reclamando? Tú me estás reclamando que no peque. Tú me estás reclamando que no tenga malos pensamientos.
tú me estás reclamando que tengo malas inclinaciones, pero si yo me encontré con esto, yo no pedí esa vida para mí. Yo efectivamente no me la gané. Yo recibí de parte de Adán una naturaleza pecaminosa. Y si yo tengo una naturaleza pecaminosa, ¿cómo tú puedes estar pidiéndome a mí, en mí mismo, que yo efectivamente pueda vivir una vida santa y piadosa delante de ti? Pues yo le podría efectivamente al Señor hasta echar en cara esta circunstancia, porque en algún sentido tú ponte a pensar, tú tendrías una cierta razón en esto, porque tú viniste a este mundo y te encontraste efectivamente con este cuerpo de muerte, con este cuerpo del pecado que dice la Escritura, el cuerpo del pecado y el cuerpo de la muerte en el cual estás viviendo y que por supuesto están inclinados solamente al mal. Ahora, ¿cómo el Señor muestra su amor para con nosotros? Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa aquello? Que ahora toda nuestra maldad y todo nuestro pecado, lo que dice aquí en Isaías 53:4, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, significa que Cristo ahora recibió toda esa maldad que yo heredé de Adán. Él la recibe en sí mismo, Él paga por todos mis pecados, Él muere en la cruz del Calvario y ahora yo al Señor, básicamente lo que tengo es que creerle y poner en Él mi confianza y poner en Él mi fe. Si yo pongo en Él mi confianza y en su obra y mi fe y en su obra, entonces por supuesto yo voy a poder entender que la obra de Cristo es mucho más efectiva, es poderosamente más grande que la obra de Adán. ¿Qué hizo Adán? Por un pecado, por el pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, nos dice la Escritura. Romanos 5. Por el pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Así que por el pecado de Adán, nosotros somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Escucha bien esto. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es decir, cuando tú y yo nacimos de la carne, nosotros nacimos pecadores y pecamos porque somos pecadores. Esto es algo que tú te encontraste, es algo que yo me encontré. Y yo fui constituido pecador por el pecado de Adán. Pero de la misma manera dice la Escritura que yo soy constituido justo por la obediencia de Cristo. La pregunta es, ¿en qué tienes tú más fe? ¿En la obra de Adán o tienes más fe en la obra de Jesucristo? Esto es efectivamente lo que le agrada a Dios, el que nosotros creamos que el amor de Dios fue más grande que el pecado de Adán. Y es más grande que nuestro pecado, al punto que Adán, por un pecado nos trajo la muerte, pero Cristo, por los pecados de todos nosotros, que los pagó en la cruz del Calvario, nos trajo la vida. ¿Qué diferencia y qué tamaño efectivamente de obra la que Jesucristo hizo a mi favor? Hermano, si esto todavía no te cala en lo profundo de tu corazón, pues esto es comenzar a conocer dignamente por qué Cristo fue partido. A nosotros nos han enseñado en la iglesia que este tema de revisarnos a nosotros mismos tenía que ver con el hecho de si teníamos o no teníamos pecado en nuestro corazón. Esto es absolutamente falso, no está implícito en el texto. A nosotros nos enseñaron que de lo que se trataba es de que efectivamente nosotros, para poder participar de la cena del Señor, no teníamos que tener pecado en nuestro corazón. Y cuando te veas a ti mismo, siempre habrá pecado en tu corazón. Pero cuando tú ves al santo viviendo en ti, al nuevo hombre, ahí vas a ver santidad, justicia, limpieza y libertad. O sea, lo primero entonces es cómo yo discierno cuando vengo efectivamente a comer esta Santa Cena o a ser partícipe de la Santa Cena. Lo primero que yo discierno es que el Señor Jesucristo murió por mis pecados. Y la pregunta es, si el Señor Jesucristo murió por mis pecados, yo tengo que ver que no tengo pecado en mí mismo.
yo tengo que ver que mi conciencia por la sangre de Cristo esté libre de pecado. Porque la sangre de Cristo es más valiosa que todo mi pecado. Y justamente por ese pecado fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Para que yo por la sangre de Cristo tenga conciencia de que Él pagó todo y que ya no tengo que ser acusado por el enemigo. Porque mi Padre ya se olvidó de mis pecados y de mis maldades. Así que fíjate, el Señor Jesucristo dice, y habiendo dado gracias lo partió. Lo partió fue eso, lo partió por ti y por mí. Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo sea el pan que tenía que ser partido por ti y por mí. Y el Señor Jesucristo dijo, tomad, comed. Muy bien, fíjate, esto es muy importante. Lo que yo tengo que hacer es tomar el sacrificio de Cristo y comer el sacrificio de Cristo. Tomad el beneficio del sacrificio y comer todos los días del beneficio del sacrificio. Porque todos los días nosotros necesitamos que se nos recuerde que Cristo murió por nuestros pecados, pero no en términos simple y sencillamente intelectuales, sino en términos espirituales. Esto tiene que caer en lo profundo de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que ya no seamos condenados en función de que efectivamente somos libres delante de nuestro Señor y nuestro Dios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Mira cómo el Señor compara el pan. Dice, esto es mi cuerpo. Evidentemente no se estaba refiriendo al pan físico. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Porque nosotros inmediatamente ponemos nuestra mirada en el pan físico o ponemos nuestra mirada en el vino físico. Y aquí el Señor dice, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. En algunas religiones hablan de la transubstanciación, que no tiene nada que ver con esto tampoco. Aquí lo que está hablando es de una comparación del beneficio, ¿verdad?, espiritual que tenemos cuando nosotros nos enfocamos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que eso va a traer alimento espiritual profundo a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Lo primero que va a traer es perdón de pecados. Lo primero que va a traer es fin de la condenación. Lo primero que va a traer es fin de la culpa. Si nosotros no tenemos pecado, si nosotros ya no tenemos culpa y ya no tenemos condenación, la pregunta es, ¿qué raíz ahora está generándose en mi corazón? La raíz de justicia. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos y qué es lo que el mundo necesita? Si algo el mundo necesita es ser libre de la culpa, es ser libre de la condenación, es ser libre de la acusación. Nosotros los seres humanos tenemos en nuestra vieja naturaleza enraizada la culpa, enraizado el pecado, y echamos siempre una mirada a nuestra propia justicia. Pero todas estas cosas pertenecían a la vieja creación y al viejo hombre. Ahora tenemos a Cristo como nuestra nueva criatura. Entonces, en la medida en que yo como los beneficios, ¿sí?, de lo que Cristo hizo por mí, entonces yo estoy comiendo efectivamente el perdón, la limpieza y la pureza permanente y continua que el Señor ya me dio por Cristo, por los méritos de Él, no por mis propios méritos. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjate, otra vez ahondando. ¿Por quién es partido? Por mí es partido. El Señor Jesucristo está diciendo, yo vine a partirme, vine a morir, vine a ser castigado por ti. Yo vine a pagar la deuda que tú tenías con mi Padre. Por ti. Por ti. A veces la palabra nosotros es demasiado grande. Quita la palabra nosotros y vuelve a leer.
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ti es partido. Esto es un discernimiento importantísimo porque si tú fueses la única persona sobre la tierra, Jesucristo hubiese hecho eso solamente por ti. Así es el tamaño del amor que Cristo tiene para ti y para mí. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Otra vez, ¿qué dice aquí Isaías 53, 4, 5? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Si esto es verdad, si Él cargó con mis enfermedades, entonces efectivamente yo ya no puedo, bajo ninguna circunstancia, reclamar, ¿no es cierto?, para mi enfermedad. Ya no puedo reclamar enfermedad. Ya no puedo aceptar la enfermedad. Porque no es mía. Es decir, aquí dice que Él cargó con nuestras enfermedades. Si esto es verdad, entonces, ¿qué de las enfermedades que te aquejan? Y muchos de nosotros, aún como cristianos, decimos, es que mi presión arterial, yo me apropio de la presión arterial. Es que mi cáncer, mi cualquier cosa. Pero aquí la escritura dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Fíjate lo que leíamos al principio en Corintios, que por no discernir el cuerpo de Cristo, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y hay muchos que inclusive ya duermen. ¿No tendrá que ver con el hecho de que no estamos aceptando esta realidad? Nosotros no le estamos creyendo al Señor al punto de que, claro, si nos viene una enfermedad, si nos viene el diagnóstico de un médico de carne y hueso, pues por supuesto, ahí está. Pero aquí no se trata de que el médico esté equivocado. Aquí se trata de que Dios esté equivocado o no. Ese es efectivamente el punto que nosotros tenemos que de alguna manera poner en la mesa. El Señor Jesucristo cargó con mis pecados. ¿Sabes qué significa esto? Que si Él cargó con mis enfermedades, en el nuevo hombre que soy, que ya no tiene nada que ver con esto, está la fuente de la sanidad. Y las buenas noticias para ti y para mí es que ni siquiera, tan cierto es esto, que ni siquiera la muerte se va a poder enseñorear de nosotros. Porque el momento en que nosotros tengamos que, de alguna manera, desaparecer de este planeta, ¿no es cierto?, lo que vamos simple y sencillamente a experimentar es lo que experimenta el gusano de la mariposa. El momento en que efectivamente nuestra piel nos es cambiada, que vendría a ser el equivalente a nuestra muerte, va a salir la nueva vida de ti y de mí. Es decir, porque la sustancia de la vida, la sustancia de la sanidad, la sustancia de la salud, efectivamente está en nuestro propio espíritu el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él cargó con nuestras enfermedades. Y dice, y soportó nuestros dolores. Yo me pregunto, hermanos, ¿a qué dolores se está refiriendo? ¿A los dolores del alma? Yo creo que primero a los dolores del alma. ¿A los dolores de angustia? ¿A los dolores de depresión? ¿A los dolores de emociones encontradas? Porque todo eso es doloroso, ¿no? A los dolores de inestabilidad emocional. Y Él soportó nuestros dolores. También los dolores físicos, los dolores del alma y también los dolores del espíritu. Él soportó nuestros dolores. Por eso Él vino como hombre. Él vino como hombre, como tú y como yo, pero también vino como Dios. Entonces Él tenía cuerpo, Él tenía alma y Él tenía espíritu. En esas tres instancias que tú y yo somos el día de hoy, el Señor soportó nuestros dolores.
Esto tiene que comenzar a calar profundo en nuestra conciencia para que podamos obtener los beneficios. Esto es como una naranja que hay que exprimirla para quedarnos con el jugo. Ahora, si nosotros efectivamente, hermanos, no le damos tiempo a esta palabra, evidentemente los beneficios que vamos a obtener de ellas van a ser muy pobres. Dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido o somos todavía rebeldes? Yo uno de ellos. Todos tenemos una dosis de rebeldía todavía en nuestro corazón. Pero el Señor dice que traspasado, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. O sea que como Él conocía de antemano todas mis rebeliones, fíjate que Él conoce más mis rebeliones que yo mismo. Él fue traspasado por todas esas rebeliones. Beneficio a mi favor. Yo tengo que recibir este beneficio de parte del Señor. Y Él fue molido por nuestras iniquidades. Molido. Molido, ya sabes lo que es ser molido. La Escritura dice que Él era irreconocible en términos de cuerpo, de rostro. Como ser humano se desfiguró. Dice que no se veía más belleza en su cara. Nadie lo quería ver porque era una imagen impresionante de toda la masacre que Cristo recibió por ti y por mí. Es decir, eso es lo que tú y yo nos merecíamos. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Si esto es verdad, entonces el castigo ya fue pagado. ¿Cuántos de nosotros creemos que esto es verdad? El castigo ya fue pagado, pero entonces actuemos en tal condición. Sobre Él recayó el precio de nuestra paz. Es decir, ya nosotros no tenemos que vivir en guerra, que vivir en ansiedad internamente, porque Él es el castigo de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados. Si esto es verdad, entonces la sustancia de lo que Cristo hizo está en mi espíritu y está en el tuyo, y justamente el Señor lo que ha querido es que tú y yo recordemos la obra por la cual Él murió por ti y por mí para que efectivamente recibamos sus beneficios. El propio apóstol nos está diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen porque están comiendo indignamente y están bebiendo indignamente, pues no están discerniendo la razón por la cual el Señor Jesucristo partió el cuerpo o partió su cuerpo por ustedes, y lo que ustedes están comiendo, en lugar de comer bendición, en lugar de comer sanidad, en lugar de comer vida, ustedes están comiendo juicio y bebiendo juicio para sí. Todavía seguimos nosotros en nuestros delitos y pecados, como que si Jesucristo no hubiese hecho nada. ¿Cuánto dolor, digo yo, no será para nuestro Padre el saber que nos estamos perdiendo de todo porque no lo estamos creyendo, no estamos creyendo la obra preciosa del Señor? Y fíjate que aquí el propio apóstol Pablo rescata esta realidad para que de alguna manera nosotros nos beneficiemos. Pues muy bien. Después dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por mí es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. Ok, cuando nosotros tengamos memoria de Cristo, Él quiere que tengamos memoria de lo que Él significa para nosotros, no de lo que yo puedo hacer para Él. La religión tiene un grave problema en este tiempo. La religión todavía está en la posición de qué nosotros podemos hacer para el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros para Cristo?
¿Cómo podemos nosotros recompensarle o agradarle a Él? Y el Señor lo único que pide es que hagamos memoria de Él. ¿Por qué? Porque los beneficios vienen de Él, no vienen de nosotros. Cuidado que de alguna manera nosotros todavía estamos, ¿verdad?, fallando en aquel versículo del libro de Hebreos que el Señor dijo, porque sacrificio y ofrenda no te agradaron. Holocaustos no quisiste. Y el Señor Jesucristo dice, pero me diste cuerpo. ¿Para qué? Para que yo en el cuerpo de hombre que tú me diste haga la voluntad que ningún ser humano pudo haber hecho, para que todo ser humano en esa voluntad ahora que crea en mí, efectivamente sea bendecido y pueda recibir los beneficios de mi obra. Así como ellos recibieron los beneficios de la mala obra de Adán, digamos, así como ellos recibieron los maleficios de la mala obra de Adán sin tener la culpa, ahora ellos reciban todos mis beneficios sin tampoco tener el derecho a recibirlos por ellos mismos, sino por la obra que yo he hecho por ellos. Es decir, yo recibí los maleficios por la obra de Adán sin hacer nada. Ahora yo recibo los beneficios por la obra de Cristo tampoco sin hacer nada, solamente porque le creo. Esto es maravilloso de parte de nuestro Dios. Así que haced esto en memoria de mí. Hermanos, cuando nosotros normalmente veníamos a la Santa Cena, ¿hacíamos nosotros memoria de Él o hacíamos memoria de nosotros? Al revés, ¿no? Cuando nosotros veníamos, miren lo que dice el versículo 27 del apóstol en este mismo contexto. Estamos en 1 Corintios 11. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ya entiendes lo que es indignamente, ¿no? Indignamente es no entender las razones por las cuales yo estoy participando efectivamente de esta institución que el Señor puso. Es decir, en lugar de venir a poner mi mirada en Él para recibir los beneficios, yo vengo a poner mi mirada en mí para ver si me he portado lo suficientemente bien, para ver si soy un hombre justo, para ver si ya no hago esto, no hago el otro, y para cuando yo efectivamente me sienta limpio, ahora yo pueda participar de Dios. ¿Pero de qué, pues? Muchos de nosotros a veces creemos que el Señor solamente nos acepta cuando somos limpios. Y no es así. Por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados. Esto es como que más o menos nosotros, antes de tomar una ducha, ¿para qué nos tomamos una ducha? Para lavarnos, para limpiarnos, ¿verdad? Antes de tomar una ducha, primero nosotros nos limpiemos. ¿Tú harías eso? Es decir, antes de tomar una ducha, yo primero me voy a sacar con un trapito la mugre hasta donde puedo y ahora sí me voy a dar una ducha. No, pues uno no hace eso. Es decir, el Señor no está esperando que tú te limpies primero para que Él te pueda limpiar después. El Señor lo que está esperando es que tú vengas sucio y Él es la ducha. Él es la sangre que derramó para que tú quedes absolutamente limpio, como blanca lana, dice la Escritura. Muy bien. Ahora también dice lo mismo de la sangre. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Vamos a quedar ahí porque todavía quisiese discernir sobre lo que significa la sangre de Jesucristo. Hasta ahora hemos visto lo que significa el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo es del pan. El pan que el Señor mostró, dijo así, esta es la representación. Sí, este es el pan que por vosotros es partido. Ya hemos visto por qué fue partido, por nuestros pecados, por nuestras maldades, pagó todas nuestras situaciones. Y después la sangre tiene otras connotaciones que tenemos que también de alguna manera discernir.
Todo esto para que no olvidemos que en el contexto en el que Cristo tomó efectivamente o instituyó esta recordación, fue en momentos de la cúspide, por llamarlo así, de la crisis más alta que como persona él iba a sufrir. Pero él sí vino a morir por nosotros. Él sabía que efectivamente venía por esa circunstancia. Y él lo hizo porque nos amó y para que tú y yo ahora podamos recibir todos estos beneficios. ¿Qué implica aquello? Que tú en tu casa, cuando estemos en conjunto, aquí en presencial, la próxima vez que efectivamente podamos nosotros tomar ese pan, aquí no necesita ser ni pastor, ni maestro, ni nada, porque esta es una institución que el Señor nos dio, ¿verdad? Para que efectivamente tenga una connotación interna. No es ni la comidita del pan, ni la bebidita del vino o el agua, lo que tú quieras tomar. No es lo que va a hacer la diferencia, sino es hacer esto en memoria de mí. Yo no estoy, quiero que sepas que yo morí por tus pecados. Haz esto en memoria de mí. Quiero que sepas que yo derramé mi sangre por ti. Haz esto en memoria de mí. Y todos los beneficios que vamos a continuar viendo la próxima semana. De hecho, la Escritura dice clarísimo, ¿por qué hay muchos enfermos? ¿Por qué hay muchos debilitados? ¿Por qué algunos inclusive mueren? Porque efectivamente están tomando indignamente la cena del Señor. No, eso no es un castigo, es simplemente otra manera de decirlo. Ustedes están debilitados, ustedes están enfermos, algunos han muerto teniendo el elixir de la vida que soy yo en su propio espíritu. Y al no discernir lo que tienen dentro de ustedes todos los días, no están tomando los beneficios de esa bendición. Vamos a continuar la próxima semana. En el nombre de Jesucristo les damos gracias y estamos en contacto. Amén.